Primero se llevaron mi almohada Anne sin malicia, ni siquiera con palabras, simplemente desapareció, como si no debiera haberme dado cuenta de que se había ido. Me llamo Florence May Whitaker. Tengo 75 años. Solía tener una pequeña sastrería en Oak Street, de esas con botones desparejados en frascos de vidrio y luz solar, que olía a lino. Estuve casada con un hombre llamado Robert tan ojos amables, risa torcida, y un par de manos que siempre sabían cuándo sostener las mías. Estuvimos casados 46 años. Falleció la primavera pasada. Cuando lo perdí más que un esposo. Perdí mi casa, mi rutina, mi silencio, así que me mudé con mi hijo, Daniel y su esposa, Cassandra. Solo traje una maleta. Why me? Almahara suave, con aroma a lavanda, desgastada en la forma de mi cuello. Era lo único que me quedaba que aún sabía cómo dormía. Esa mañana, la busqué no estaba allí. En su lugar había una almohada ortopédica rígida envuelta en plástico. Una nota adhesiva estaba encima mejor para la postura. Con cariño, me quedé allí un buen rato, mirándola fijamente. Cassandra dijo que la vieja parecía poco saludable, explicó Daniel más tarde durante el desayuno. Ácaros del polvo y todo eso. Asentí, no pregunté dónde estaba. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte y decirme desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Ese día, me di cuenta de que también faltaban mis pantuflas, las que Robert me regaló para nuestra última Navidad juntos en gris suave, con girasoles bordados. En su lugar, sandalias de goma firms todavía tenían la etiqueta puesta. Más fácil de limpiar, dijo Cassandra. Sonrió al decirlo. Todo lo que hace Cassandra viene envuelto en una sonrisa. El arreglo de vivienda tenía reglas. La habitación que me dieron estaba al lado de la lavandería, sin ventanas, con una bombilla de techo que parpadeaba cuando la lavadora funcionaba. Mis cosas cabían en una esquina. Avísame si necesitas algo. Me había dicho, el día que me mudé solo queremos que estés cómoda, pero la comodidad tiene una forma, un olor, un ritmo. Y una a una, las mías fueron ocupadas. Cambiaron el té que bebía. El mío era demasiado herbal. Encontré una caja nueva en el armario, negra y atrevida, con una nota. Esto tiene más cafeína. Ayuda a mantenerte alerta. El termostato a 65, a la bombilla de mi habitación, cambió a luz diurna fría. Incluso la silla en la que me gustaba sentarme después de cenar estaba repentinamente inclinada detrás de una maceta en pequeñas cosas silenciosas. Pero cuando te quitan suficiente comodidad, se siente como si alguien te estuviera pelando la piel del día, una capa silenciosa a la vez. Intenté recuperarla con cuidado. Puse mi taza de té floral, la de mi juego de porcelana de boda, en la encimera de la cocina. A la mañana siguiente, había desaparecido. Una taza beige a juego estaba en su lugar uniforme neutral incómoda. Encendí una pequeña vela una vez. Cassandra entró con los ojos muy abiertos. Aquí no usamos llamas abiertas. Allergies, ya sabes. Así que la apagué. Empecé a sentir que vivía cerca de ellas, no con ellas. Daniel apenas se dio cuenta. Se fue temprano. Llegó tarde. Comió en silencio. Cassandra llenó el espacio con su calidez selecta en etiquetas en los cajones. Difusores aromáticos, música de fondo con jazz que nunca escuchaba. Una noche, cogí la manta suave que solía ponerme sobre las piernas mientras leía desaparecida, sustituida por una gruesa manta tejida que rascaba. La cambiamos por algo más de temporada, dijo Cassandra aligeándose. De temporada mi comodidad se había puesto en rotación. Y entonces, llegó la luz. La bombilla sobre mi cama era cálida, suave, la única luz de la casa que todavía sentía como mía. Una noche, la encendí y parpadeé ante el intenso resplandor, blanco, frío, estéril, lo suficientemente brillante como para hacerme sentir los huesos desnudos. Cuando le pregunté con dulzura, Cassandra dijo, le pedí a Daniel que lo cambiara. Ese tono cálido hacía que la habitación pareciera demasiado demasiado vieja. Esa noche, me senté en el borde de la cama, envuelta en una toalla que no era mía, en una cama que ya no conocía mi cuerpo, en una habitación que vibraba con una luz fría, y susurré en voz alta, no a ellos, ni siquiera a Robert, sino al aire. No intentan que me sienta cómoda, intentan hacerme desaparecer. Sentí como si bebiera de una maceta. Cassandra me observaba desde el otro lado de la cocina. Noté que no terminaste el té ayer, dijo. ¿Te gustaría probar el verde? Abrí la boca, luego la cerré. Ella interpretó mi silencio como un asentimiento,
y echó una bolsita nueva en agua caliente. Vi subir el vapor, pálido y tenue, como el aliento que se desvanece en un vaso. Daniel entró, mirando su teléfono. «Buenos días», murmuró, agarrando una tostada sin levantar la vista. Besó a Cassandra en la mejilla. Ella sonrió, le arregló el cuello de la camisa y le dio un almuerzo para llevar. Se fue sin despedirse de mí. Me quedé sentada en silencio, sosteniendo la taza que no elegí. Más tarde ese día, caminé hacia el baño principal para ducharme, el de la alfombra suave, el espejo ancho, la luz colida. Cuando alcancé el pomo de la puerta, Cassandra salió al pasillo. «Lo siento, Florence», dijo, demasiado dulce. «¿Te importaría usar el baño de invitados? Acabamos de limpiarlo a fondo este fin de semana. Mejor mantenerlo fresco para las visitas». Asentí. Ann siempre asentía. El baño de invitados era estrecho, frío, y no tenía alfombra. El espejo, opaco en el toallero, se tambaleaba. Resbalaba constantemente en las baldosas y al sentar, el borde del rollo de papel higiénico me raspó la mano. Me sequé con una toalla que olía a vinagre, y me senté en el borde de mi cama, o su cama, técnicamente. Antes parecía un rincón del mundo, en el que aún podía refugiarme. Ahora parecía un cajón que no se habían molestado en cerrar. Esa noche, oí a Cassandra reír en la cocina. «Insiste en usar esa taza fea», le dijo a alguien por teléfono, como si fuera algo sentimental. «Es solo porcelana beige, con vaina». Me quedé en mi habitación. No encendí una vela, no pedí nada. Al día siguiente, me di cuenta de que mi música había desaparecido. Un pequeño reproductor de CD que había instalado, del tipo que Robert me compró durante el primer año de nuestra tienda. Solía escuchar viejas canciones de amor mientras cosía. Me calmaba los nervios. Ahora, ya no estaba. Lo encontré en el armario del pasillo, desenchufado y apilado entre juegos de mesa. «Solo queríamos que las encimeras de la cocina parecieran más abiertas», explicó Cassandra. «La música nunca estaba alta, pero me había recordado que aún tenía ritmo, que aún tenía sonido. Ahora el silencio en la casa era tan perfecto que dolía. La calefacción no hacía ningún ruido. La nevera apenas zumbaba. Incluso el perro, su Golden Retriever, Scout, estaba entrenado para moverse. Sin ladro. Pero un día, oí algo en la voz de Cassandra, desde la oficina. «Tienes suerte de que le hayamos dado un espacio. No planeamos esto. Ann, es solo que no puedo seguir ajustando todo a sus gustos». Me quedé en el pasillo, invisible. Sé fácilmente y que me dan sofocos ansé, llama compromiso. Luego, una pausa. «Vamos, está ocupando una habitación entera. ¿Cuánto espacio podríamos usar?» Esa noche cené en silencio. Cassandra sirvió pasta en cuencos minimalistas. El mío era más pequeño que los demás. Me di cuenta, pero no dije nada. Después, salí y me senté en el coche sin motivo. Solo que giré la llave a medias, lo suficiente para encender la calefacción, no el motor. Me acurruqué en el asiento. Me envolví en el cinturón de seguridad como un abrazo y me hundí en el cojín. El coche olía a colonia de Daniel. El calor me rozó las rodillas, luego los brazos, luego el cuello. Durante 15 minutos, sentí que volvía a pertenecer a algún sitio. Luego, volví a entrar. Pasé por delante de la sala y me detuve en seco. Mi sillón, el que Robert me regaló en nuestro 40 aniversario, había desaparecido. El sillón de lectura verde suave con el respaldo floral bordado, el que habíamos traído juntos, el que mecía Ethan para que se durmiera, han desaparecido. En su lugar, en un banco moderno en metal en frío en decoración. Me quedé allí paralizada. Cassandra entró con la ropa lavada. Esa cosa estaba un poco desgastada. «Encontramos algo más neutro», la anuncié por internet la semana pasada. «La recogí ayer». Ann volvió a sonreír. «Espero que no te importe». Miré el espacio vacío donde solía estar mi cómoda Ann y me di cuenta. No solo habían reorganizado la casa. Me habían reorganizado a mí, Ann. No de golpe, ni con gritos ni portazos. Poco a poco, Ann, con sonrisas, con un «espero que esté bien», con un silencio que esperaba silencio a cambio. Así que les di el mío. Al principio, sin querer. Una respuesta fallida por aquí, un leve asentimiento por allá. Luego se volvió más fácil a no responder, no explicar, no intentarlo. No pregunté dónde estaba mi taza de té, no pregunté por qué mi habitación olía a lejía, no pregunté qué pasó con las fotos familiares que había enmarcado, las que solían estar en la estantería del salón. Las reemplazaron con velas y láminas que decían «gratitud» y «vida minimalista». Me convertí en el rincón tranquilo de su casa Annie, y luego dejé de hablar por completo. Se dieron cuenta al tercer día. «Ya casi no habla», dijo Cassandra,
metiendo su vaso en el lavavajillas, como si fuera un signo de puntuación. Daniel se encogió de hombros. Quizás esté cansada. Ni siquiera respondió cuando le pregunté por el detergente. No es eso, bastante. Tranquilo, respondió, medio riendo. Cassandra frunció el ceño. Es raro. Me senté junto a la ventana con un libro en mi regazo, sin leer. Mis ojos miraban a través de la página. Mis oídos lo oían todo. Se habían llevado mi silla, mis zapatillas, mi té, mi música, mi luz. Ahora, estaba tomando mi boza no por mezquindad, por preservación. Recordé algo que Robert dijo una vez, no mucho antes de que falleciera. No tienes que gritar para que te escuchen. A veces la persona más silenciosa de la habitación es la que escribe el final. En ese momento, pensé que se refería a poesía. Ahora sabía que se refería a supervivencia. Esa noche, abrí el cajón inferior de mi cómoda. No, lo había tocado desde que me mudé. Contenía cosas que me había dicho a mí misma que no volvería a necesitar en viejos cuadernos. Una bufanda que olía a cedro y una pequeña carpeta polvorienta. Dentro de la carpeta una llave, una escritura y una carta mecanografiada de Robert. Desplegué la carta lentamente, con manos firmes. Flo, si estás leyendo esto, significa que ya no esperas más a que te recuerden. La cabaña sigue siendo tú. Jan sigue a tu nombre. Nadie más la conoce, úsala cuando quieras dejar de encogerte. Úsala cuando recuerdes quién eres. Me quedé mirando el papel un buen rato. Me había olvidado de la cabaña. En lo alto de las colinas. Solo 2 habitaciones y un porche. Solíamos pasar los fines de semana de otoño allí, jugando a las cartas y bebiendo sidra. Siempre decíamos que nos jubilaríamos allí, plantaríamos flores silvestres y viviríamos con sencillez. Después de su muerte, no soportaba volver, pero nunca la vendí. Y ahora, me llamaba, como el último rincón de un mapa que había dejado de mirar. A la mañana siguiente, fui al pueblo, no a comprar comida no a hacer recados. Visit una pequeña oficina legal escondida entre una barbería y una panadería. El timbre de encima de la puerta sonó una vez. Una mujer me saludó amablemente. Me gustaría actualizar unos documentos, dije, dejando con cuidado la carpeta sobre el mostrador. Me llevó a una habitación tranquila con una mesa redonda y un bolígrafo que se deslizaba suavemente. Actualizamos mi testamento, reasignamos la cabaña, no a Daniel, ni a Cassandra, sino a otra persona, una joven a la que una vez di clases particulares en la biblioteca. Había venido a mí sin un diploma de escuela secundaria, decidida a terminar su GD. Traía a su bebé con ella a cada sesión y se disculpaba por el ruido. Le había dicho que no lo hiciera. Ahora era maestra, su nombre era Karina. Le dije, la cabaña en el resto de mi pequeño patrimonio, mis ahorros, mis joyas, mi pensión, lo asigné con intención a personas que una vez me miraron a los ojos. De vuelta en la casa, volví a mi silencio. Preparé comidas, doblé la ropa. Mi movie, como un fantasma pero adentro, estaba empacando en una maleta. Una almohada que compré con mi propio dinero ni una carta. El día antes de irme, dejé la carta en la mesa del comedor, sobre blanco a mi letra. Daniel la pasó 2 veces esa noche sin abrirla. Cassandra leyó la etiqueta a abrir cuando los huevos se enfríen. Se rió, confundida. Sonreí, solo una vez, y me fui a la cama. Por la mañana puse la mesa tostadas, huevos pasados por agua, mantequilla caliente. Luego cogí mi bolso y salí por la puerta principal, sin despedidas, sin nota bajo la puerta, solo el silencio de una mujer que por fin había comprendido que lo que le habían quitado nunca le pertenecía, pero que lo que ella conservaba nunca les pertenecería. Cerré la puerta principal suavemente tras de mí, a ningún crujido. Ningan, portazo solo el suave clic de una cerradura que ya no me retenía dentro. El aire de la mañana era fresco, picante, pero honesto. Mi maleta era había empacado solo lo importante en 2 suéteres, un par de zapatos, la escritura de la cabaña y la carta de Robert doblada cuidadosamente junto a un mapa que una vez marcó con un bolígrafo rojo. La parada de autobús estaba a 3 cuadras. Come on, despacio. No me quería sentir cada paso. Con cada esquina que doblaba, podía sentir un poco más de peso caer, no de mis hombros sino de mi voz. No estaba corriendo, estaba regresando para cuando llegó el autobús, estaba lista. De vuelta en la casa, los huevos se habían enfriado. Cassandra picoteó los suyos con el borde de un tenedor. Daniel revisó su teléfono de nuevo, revisando correos electrónicos, bebiendo café tibio. La cocina se sentía silenciosa, inusualmente silenciosa. ¿Salió a caminar?
Cassandra se encogió de hombros probablemente, o de vuelta al supermercado. Necesitábamos más canela. Miró hacia el pasillo. Jisoo Augu. No, el sobre estaba en el centro de la mesa, intacto. Finalmente, Cassandra lo abrió. Dentro había una carta de una sola página, sin saludo, sin despedida, solo una frase. Me quitaste todo lo suave. Yo te quité todo lo silencioso. Una copia de la escritura en documentos legales. Una confirmación del testamento. El nombre de la nueva beneficiaria escrito con claridad, Karina Sandoval. Cassandra miró el nombre un buen rato. ¿Quién es? Daniel no respondió. Pasó la página. Como si pudiera parecer más explicación, si seguía mirando. Pero no hubo más ni disculpas, ni confesiones, ni rabia, solo la ausencia de sonido. Y eso, más que cualquier palabra, llenó la habitación. No va a volver, dijo Cassandra finalmente. Daniel se puso de pie en llamará, pero no lo hizo, porque yo no lo hice. Aomeji Otaji, llegué al pie de las colinas. El aire olía a pino y a silencio. Pedí un taxi para el último tramo del camino. El conductor no dijo nada mientras subíamos por las sinuosas curvas. Vi aparecer el lago entre los árboles tan cristalino, quieto, familiar. Nos detuvimos en la cabaña. La pintura se había desvanecido, pero la estructura era fuerte. El tren olía a polvo y lavanda seca. Los suelos crujían como siempre. Las ventanas se atascaban un poco. La vieja estufa aún tenía la tetera que habíamos dejado. No era grandiosa, no era nueva, pero era mía. Herví agua. Abrí el armario y encontré una taza desportillada con las iniciales de Robert grabadas en el fondo. Me preparé mi propio té a mí, senté en mi propia silla, puse mi propia almohada detrás de mi espalda, y respiré el silencio. No el que aísla, sino el que te envuelve y dice, esto es lo que significa estar solo, pero no borrado. En la ciudad, la casa se quedó en silencio. Cassandra encendió la radio y luego la apagó. Demasiado fuerte. Abrió una ventana y luego la cerró. Demasiado frío. Se movió por la casa con la clase de conciencia que solo llega cuando algo que falta empieza a resonar. Dejó las luces encendidas en su habitación, dijo. Daniel se encogió de hombros. Las apagaremos, pero no lo hicieron. No, de inmediato. Algo en el resplandor se sentía más pesado ahora. Esa noche, yacieron en la cama con la misma colcha que una vez doblé, el mismo aire que una vez llené de suaves pasos y canela, solo que ahora estaba tranquilo de una manera diferente. No pacífico en hueco, y yo vi las estrellas regresar a través de la ventana de la cabaña, envuelta en una manta que aún olía a mi pasado. No lloré, no hablé. Simplemente la lámpara y dejé que el silencio se instalara. El tipo de silencio que elegí, el tipo de silencio que nunca olvidaría en el sol de la mañana, se filtraba por las ventanas de la cabaña como oro vertido a través de un encaje. La luz rozaba suavemente las tablas del suelo, y la seguí descalza, pasos lentos y firmes, hasta la cocina. La tetera se apagó y vertí mi té en la taza desportillada con las iniciales de Robert. El vapor se elevaba como el aliento que regresa tras un largo silencio. Abrí la puerta del porche y salían. El lago relucía. Unos volaban a baja altura sobre el agua. En algún lugar entre los árboles, el viento corría como un viejo himno. Me ajusté la manta sobre los hombros y me senté en la mecedora que Robert había construido. Crujió bajo mí en familiar, sin juzgarme. Habían pasado 5 días desde que me fui sin llamadas, sin correos sin. ¿Dónde estás? Y agradecí el silencio, porque este tipo de consuelo no pedía reconocimiento. No se lucía con sonrisas educadas, ni requería pequeños gestos de aprobación, simplemente existían como siempre había esperado que me lo permitieran. Pasé la mañana organizando los armarios, no por obligación, sino porque me hacía sentir bien. Encontré latas viejas, hierbas aún selladas, una radio oxidada que funcionaba justo para tararear. La puse a volumen bajo mientras picaba manzanas y hervía ramas de canela. El olor llenó el aire como un recuerdo. Caminé por el sendero hasta el viejo huerto que Robert cultivó una vez. Solíamos reírnos de cómo nunca crecía nada más que malas hierbas. Sin embargo, cada primavera, lo intentaba de nuevo. Presioné la mano en la tierra, todavía blanda, todavía esperando, igual que antes. De vuelta en la ciudad, la casa se había vuelto más fría. Cassandra se movía con los hombros tensos. Su café de la mañana sabía mal, aunque los granos eran los mismos. Apagó la emisora de jazz porque hacía que la casa se sintiera demasiado ruidosa. Daniel se quedó trabajando hasta más tarde,
Dijo que estaba ocupado. Ella no le creyó. Se encontró abriendo cajones que nunca había abierto, buscando algo que no podía identificar. La manta que me dio estaba doblada sobre la cama, la taza beige en el armario, las notas que una vez dejó con corazones y etiquetas a Horace Lyon, como disculpas que nunca pronunció en voz alta. La carta seguía en la nevera. La había releído 3 veces. Me quitaste todo lo suave. Yo te quité todo lo silencioso. Odiaba lo poco que decía. Odiaba lo mucho que significaba. Mientras tanto, en la cabaña, no los extrañaba. No extrañaba las discusiones sobre el termostato, ni los horarios de la ropa, ni el olor a limpiador de limón. Extrañaba a Robert. Extrañaba las risas sin actuación. Extrañaba oír mi propia voz y saber que pertenecía a la habitación. Pero ahora tenía esto: el canto de los pájaros, el zumbido de una estufa, el crujido de mi silla mientras leía mi diario y añadía una nueva página. Escribí: la comodidad no es algo que me quitaron, es algo que olvidé que podía crear por mí misma. Pensaron que me quedaría callada, pero tomé su silencio y lo convertí en mi hogar. Esa tarde recibí una carta de Karina, escrita a mano cuidado a señora Whittaker. No tengo palabras para describir lo que ha hecho. Lloré al ver la escritura. Mi hija y yo nunca hemos tenido algo propio en esto. Lo cambia todo. Cuidaré de la cabaña, con todo el respeto que te mereces. Me diste consuelo, Ann. Me diste un comienzo. Espero que sepas que ahora eres parte de nuestra familia, aunque nunca nos volvamos a ver. Sostuve la carta contra mi pecho, no por orgullo, sino porque me recordaba que lo que damos libremente significa más que lo que otros intentan robar, pieza por pieza. Esa noche, me serví otra taza de té. Saqué la colcha que había cosido años atrás, escondida en lo profundo del armario. De la cabaña olía a cedro e hilón. La envolví. Encendí la vela que Cassandra había tirado. Todavía funcionaba. Todavía olía a hogar. Y me senté en mi silla sola en paz, en desdoblada, ¿no? Y finalmente, sin miedo a estar completa y gloriosamente presente.